Buenos días a todos. Muchas gracias por unirnos por uniros a este webinar de la Asociación Española del Hidrógeno sobre la transposición de objetivos de combustibles renovables de origen no biológico para industria y transporte relativos a la última actualización de la Directiva de Energías Renovables. Me gustaría presentar a nuestro vicepresidente, Antonio González, vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Muchas gracias, Antonio. Te cedo la palabra y puedes empezar a compartir tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Marina. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la línea. Y mi principal idea, digamos, de esta introducción es precisamente eso, hacer una introducción donde voy a dar una serie de titulares que luego Isidoro se encargará, a quien le agradezco, por supuesto, que haya venido, lo mismo que a Daniel Fraile, desde luego, porque son personas muy ocupadas y, desde luego, disponer de un poco de su tiempo es un placer, ¿no? Pero yo voy a dar los grandes titulares. Voy a empezar por comentar, para aquellos que no conozcan lo que es la Asociación Española de Hidrógeno, y luego entro en la directiva, ¿no? Y los objetivos de la directiva. Bueno, pues para aquellos que no nos conozcáis, la Asociación Española de Hidrógeno es de las más veteranas en el mundo, ¿no? Fundamos en mayo del 2002, ya llevamos más de 20 años en el sector, apoyando el sector. Hoy en día pues contamos con más de 400 socios que forman parte, pues, de todos los eslabones de la cadena de valor de la tecnología de hidrógeno, y de manera, digamos, documentada y firmada, pues llevamos más de 15 años de colaboración con distintas instituciones internacionales, pues, en todo el mundo, ¿no? Nuestra misión, como no puede ser otra, pues es promover y fomentar este desarrollo, digamos, de las tecnologías del hidrógeno en España, pero siempre con el objetivo de potenciar nuestro tejido industrial nacional, ¿no? La visión, que es la que se ha consolidado en estos últimos años, es que el hidrógeno, pues, es un factor clave, es un vector energético totalmente necesario para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía en España, pero además, digamos, es un factor clave que nos va a permitir, pues, reactivar nuestra economía y reindustrializarnos y generar, por tanto, empleo, ¿no? Claro, para cubrir todos estos objetivos de la asociación, pues el grupo de actividades, el conjunto de actividades que realizamos, pues las solemos poner con los epígrafes que estáis viendo en pantalla. Es decir, por un lado, la asociación es un punto, digamos, de encuentro en el que se agrupan, pues tanto las empresas como los centros de investigación o centros tecnológicos, como las universidades, y por tanto, pues bueno, pues fomenta, es un facilitador de fomentar una I+D+I, pero orientada a las necesidades concretas que tengan las empresas en las industrias, y apoya, digamos, claramente el desarrollo de estas empresas en sus líneas de negocio dentro de este campo de la tecnología. Tenemos claramente identificadas necesidades de educación y de formación en todos los niveles, aunque la parte universitaria ya está más avanzada, pero bueno, formación profesional, etcétera, y muchos otros técnicos todavía requiere, digamos, de procesos de formación, ¿no? Y los aspectos que hoy vamos a tratar están más relacionados con estos dos epígrafes. Es decir, estamos en un webinar, esto es una de nuestras actividades de difusión, pero de difusión, en este caso, dedicada a todo el desarrollo legislativo, reglamentario, etcétera, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Bien, entonces aquí voy a empezar con la parte de la directiva, y en principio, pues en una línea temporal, pues explicar un poco cómo hemos llegado aquí, pues para que veáis, aunque yo creo que seréis todos conscientes de cómo se han ido acelerando los objetivos que se han venido marcando desde la publicación de la Directiva de Energías Renovables del 2009, con ese objetivo de que las renovables alcanzaran un 20% en el mix energético en el 2020, ¿no? Luego ya en el 2018 pasar a un 32%, pero con objetivo de 2030, ¿no? De las renovables en el mix energético. Rápidamente en el 2019 la publicación del Pacto Verde Europeo, en donde digamos, pues se anunciaba ya por primera vez el objetivo de alcanzar una neutralidad climática en 2050, y ya se estaba hablando de un 40% de contribución de las renovables en 2030, ¿no? La ley del clima europea, donde se sigue confirmando la neutralidad climática 2050 y se habla de la reducción de emisiones de un 55% de gases de efecto invernadero en 2030, y ese conjunto
de actuaciones y objetivos y propuestas para alcanzar ese objetivo, que es lo que llamamos el Fit for 55. Esto era 2021, pero tuvo lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y entonces pues apareció la gran necesidad que se configura en Europa como el REPowerEU, que tenía una parte que era el Hydrogen Accelerator, ¿verdad? Y en este contexto, digamos, la Directiva de Renovables pues, incluye los actos delegados en febrero de 2023, donde define de alguna manera cuándo el hidrógeno, sus derivados y otros vectores energéticos que se puedan considerar combustibles renovables de origen no biológico, pues cuándo se pueden considerar todos esos derivados de hidrógeno combustibles renovables de origen no biológico, ¿no? Y además aparece la metodología para cálculo de la reducción de emisiones asociada con esos, tanto los renovables de origen no biológico como los recycled carbon fuels, ¿no? Finalmente, hoy en día, con noviembre de 2023, la Red 3 pues, establece pues, unos nuevos objetivos globales, 42,5% de renovables en el mix en 2030, un 42% de combustible renovable de origen no biológico, el consumo de hidrógeno industrial en 2030, fijar en un 60% en 2035, y luego un 29% de contribución de renovables en el consumo de energía o bien un 14,5% de reducción de emisiones en el transporte. Aparecen aquí unos subobjetivos que luego comento un poquito más, con independencia de que Isidoro también incidirá sobre ello, ¿no? Bien, pues llegamos en este momento en que nos encontramos en el periodo hasta el 21 de mayo de 2025, en que, bueno, pues tenemos que hacer la transposición de esa directiva, ¿no? Bueno. Bien, entonces, dos diapositivas para acabar, ¿no? En cuanto a los objetivos de combustible renovable de origen no biológico para la industria, ¿no? 42% en el consumo de hidrógeno industrial en 2030, 60% en 2035, como decía. Vale, pero ¿qué se contabiliza? ¿Qué entra en el cómputo para llegar a este 42%, 60%? Bueno, pues entran, aquí tenéis los códigos de actividad económica, ¿no? Entran industrias extractivas, construcción, industria manufacturera, ahora entro en detalles, y los servicios de información, los data centers. Pero ojo, porque en industria manufacturera, tanto la química como metalúrgica están incluidas, pero en refinería hay que hacer algún detalle. Claro, todo el uso de hidrógeno que se haga en refinería para generar combustibles para el transporte, aquí no se contabiliza, se contabilizan los objetivos de transporte, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que se podría contabilizar? Pues bueno, pues el hidrógeno que se consuma para generar productos cuyo uso final sea distinto del transporte. Por ejemplo, pues el coque que se utiliza, digamos, para la fabricación de aceros, aluminios, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, pues los aceites combustibles residuales de refinería, digamos, que se emplean en la generación de electricidad. Para producir coques, estos aceites de refinería, etcétera, se utiliza hidrógeno, ¿no? Eso sí cuenta, ¿no? Bien, y en el caso del transporte, ese 29% de renovable en consumo de energía o 14,5% en reducción de gases de efecto invernadero, con esos subobjetivos de al menos alcanzar el 5,5 en biocombustibles avanzados más los renovables de origen no biológico, pero siempre que estos últimos superen el 1%, pues aquí, ¿qué es lo que cuenta? Pues bueno, pues cuenta toda la sustitución del hidrógeno fósil que hoy se utiliza en refinería, digamos, por hidrógeno que no sea fósil para el transporte, el consumo, digamos, en transporte por carretera, marítimo, aviación, tanto de hidrógeno como de sus derivados, es decir, aquí contamos también gasolina o diésel sintético, queroseno sintético, metano sintético, amoníaco, metanol, etcétera. Pero además hay unos factores multiplicadores, es decir, cualquier uso que se haga de combustibles renovables de origen no biológico para el transporte tiene un factor multiplicador de 2. Pero si es para transporte marítimo o aviación, tiene otro factor multiplicador que se añade al anterior de 1,5. Por tanto, transporte marítimo o aviación tiene un factor multiplicador de 3. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que en el Refuel EU Aviation, en la regulación, que ya es de obligado cumplimiento, claro, pues tenemos un 1,2% de RFNBO en 2030 y en marítimo un 2% en 2034. Yo creo que aquí acabo mi presentación. Te cedo la palabra, Marina, para que sigas presentando a los otros ponentes, a quien vuelvo a agradecer que hayan participado aquí. Y yo creo que tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Sí,
Gracias, Ok, Antonio. ok. Muchas gracias por esta introducción al tema de hoy, a estos objetivos que se han marcado en la Directiva de Energías Renovables, la nueva actualización que salió en noviembre del pasado ejercicio y que nos encontramos en plena transposición. Y para ello, para explicar este ejercicio de transposición de objetivos que vamos a seguir en España, contamos con Isidoro Romero, jefe de área del hidrógeno renovable, en Ministerio un momento, perdón. Antes de esto, quería comentar a todos nuestros asistentes que tienen la oportunidad de escribir preguntas en el chat o a través de la herramienta de preguntas y respuestas que nos ofrece Teams. Isidoro, he dejado de verte. No sé si sigues con nosotros. Estoy aquí. Vale, ¿Me escucháis? fenomenal. Por lo menos. Sí, perdón, me había asustado. Vuelvo a presentarte. Para contarnos el proceso de transposición que vamos a seguir en España y la actual consulta pública previa sobre todo, contamos con Isidoro Romero, jefe de área de hidrógeno renovable en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ahora sí, Isidoro, te paso la palabra y puedes comenzar a compartir. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Asociación Española de Hidrógeno por darnos este espacio para presentar este tema. Voy a proceder a compartir la presentación. Debería estar cargando. Sí, ya la podemos ver. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues pues buenos días a todos de nuevo. Mi intención con estos minutos es entrar un poco también en lo que es la directiva sin tratar de repetirme mucho lo que ha comentado ya Antonio y sobre todo explicar la consulta pública previa que está ya publicada en la web del Ministerio. Bueno, se publicó de hecho a finales de julio, en la que cualquier persona física o jurídica pues puede participar y dar su opinión sobre cómo debe España transponer esta directiva, ¿no? Y concretamente las partes que son relativas a los RFNBOs, ¿no? Bien, primero dar un poco de contexto. Como ha comentado muy bien Antonio, la Directiva de Energías Renovables es el mecanismo que tiene la Unión Europea, el mecanismo normativo para promocionar la penetración de las energías renovables en las economías de los Estados miembros. Esta directiva ha venido sufriendo distintas modificaciones en el año 97, sobre todo en el año 2009, 2018, que son las llamadas DER 1, DER 2 y ahora vamos avanzando ya hacia la DER 3, ¿no? Lo importante de esta directiva es que, por un lado, bueno, define las energías renovables que se utilizan en la Unión Europea, establece unas cuotas obligatorias para la Unión Europea en su conjunto, pero también que vinculan a los Estados miembros, tanto a nivel general como sectorial, y también regula otras cuestiones relacionadas con las energías renovables, como son las cuestiones de permitting de las instalaciones, imponiendo ciertos plazos para favorecer su implementación, o otras cuestiones como la verificación de la sostenibilidad, que es muy relevante en el caso de los biocombustibles, por ejemplo. En cuanto al hidrógeno y al hidrógeno renovable, es muy relevante también que es en esta directiva donde se establece la definición del concepto de RFNBO, que es el acrónimo en inglés de combustible renovable de origen no biológico, que es un concepto muy importante porque al final todo el cuerpo normativo de la Unión Europea utiliza este concepto tanto para definir pues los objetivos de cuotas o objetivos de consumo, están referidos al concepto de RFNBO. ¿Qué es un RFNBO? Como digo, se define en la directiva, es un combustible renovable de origen no biológico, tiene que cumplir además una serie de criterios que no solo se establecen en la directiva, sino que también se establecen en los famosos actos delegados que se aprobaron recientemente y cuelgan de esta directiva. Concretamente, sobre todo dos actos delegados, que es el acto delegado de criterios de RFNBO, que establece pues, esos criterios para la electricidad cuando se toma de la red, para cuándo se considera esa electricidad renovable, pues la correlación temporal, geográfica, adicionalidad, etcétera. Y el otro acto delegado, el segundo, que establece la metodología
para calcular la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene que cumplir los RFNBOs para ser considerados RFNBO. Es decir, es otro criterio adicional a esos criterios que he citado anteriormente, que es que el uso de ese combustible pues, tiene que conseguir una reducción de emisiones del 70% al menos respecto a un comparable fósil. Y luego, además, la directiva pues, también establece el marco de certificación. Es decir, establece que esos combustibles, para poder ser considerados RFNBO y, por tanto, para computar para esos objetivos nacionales, tienen que estar certificados. Certificados en base a unos mecanismos voluntarios que se llaman en la directiva o a unos sistemas nacionales de verificación que tienen que estar aprobados por la Comisión Europea. Y esto es muy relevante porque hasta ahora no hay ningún esquema voluntario de certificación aprobado formalmente por la Comisión. Es una cuestión que estaba ahí pendiente y es bastante urgente. Y la semana pasada, precisamente, pues se publicó, o creo que esta semana, se ha publicado en la web de la Comisión que ya han pasado un primer filtro técnico, o 3 esquemas de certificación de distintas empresas, con lo cual parece que estamos muy próximos ya a que la Comisión publique la aprobación formal de estos 3 esquemas voluntarios. Esto es muy relevante, como podréis imaginaros. Bien, pues ya entrando en la DER 3, ¿no? La DER 3 no surge porque sí, sino que viene de una necesidad que tiene la Unión Europea de ser más ambiciosa en establecer esas obligaciones de renovables. Al final todo viene del Green Deal europeo, que es ese objetivo de que Europa sea un continente descarbonizado a 2050, y para eso se establece la Comisión Europea, la saliente, la que ya no está, la anterior, estableció un objetivo a 2030 de una reducción de emisiones del 55% de gases de efecto invernadero, ¿no? Una reducción respecto a los niveles de 1990, que es el llamado Fit for 55. Bien, pues ese Fit for 55 ha implicado la modificación y la aprobación de una serie de directivas y reglamentos que tenéis ahí muy resumidos en esta slide, entre los cuales se encuentra la modificación de las directivas renovables. Es decir, partíamos de una DER 2 y ahora esta DER 3 se ha aprobado este año y lo que incide es en ser más ambiciosa en esos objetivos que ahora voy a explicar un poco por encima. Pero también no tenemos que perder de vista que hay otros reglamentos y otras directivas que son muy relevantes, que han sido aprobadas recientemente y en las que el hidrógeno o los RFNBOs tienen un papel importante, como son los reglamentos de Refuel Aviation o Refuel Maritime para los sectores de aviación y marítimo, que también establecen objetivos vinculantes en el caso de aviación de SAF y en el caso de marítimo de RFNBOs. La AFIR, que habla sobre la infraestructura de repostaje, también establece obligaciones de colocar hidrogeneras en la red TEN-T, y otras como la Net Zero y la CBAM, que están más relacionadas con lo que es la autonomía estratégica de la Unión Europea, la fabricación de componentes, en el caso de la Net Zero, o el comercio internacional de hidrógeno, en el que este hidrógeno está también considerado, que sería la CBAM, que busca un poco nivelar el nivel de juego, ¿no? El terreno de juego, ¿no? Como dicen respecto a las importaciones de hidrógeno de terceros países. No voy a entrar porque no da tiempo, pero bueno, que sepáis que son otras normativas muy relevantes. Y finalmente la Directiva de Hidrógeno y Gases Descarbonizados de normas interiores, que luego comentaré que se ha aprobado también en el mes de julio y tenemos otra consulta pública previa muy, muy relevante porque establece por primera vez un marco regulatorio a nivel europeo para las redes de hidrógeno y las instalaciones de hidrógeno. Bueno, pues todo esto se complementa, como comentó también Antonio, con el plan REPowerEU, que bueno, da un impulso a la importancia del hidrógeno para sustituir pues, los combustibles fósiles con unos objetivos que no son vinculantes, sino que son indicativos de 10 millones de toneladas de producción de hidrógeno en la Unión Europea y otros 10 millones de toneladas de hidrógeno importado. Bien, pues ya centrándonos en la DER 3, como os he dicho, se incrementa la ambición del objetivo de energías renovables de la Unión Europea, del 42,5%, y luego en el transporte, pues también se incrementa un 29% en términos energéticos o un 14,5% en reducción de emisiones. Después hay 3 subobjetivos en los que por primera vez el hidrógeno tiene un papel.
Por un lado, el objetivo de RFNBOS en industria, es decir, de todo el hidrógeno que actualmente se consume en industria, tanto para usos energéticos como usos como materia prima, esta directiva obliga a que en cada Estado miembro un 42% de ese hidrógeno sea RFNBO. Es importante incidir en que es un objetivo para el Estado miembro, para el país. No es un objetivo directamente obligatorio para las compañías industriales o suministradores. No. Es un objetivo para el país. Con lo cual, España, cuando envíe sus estadísticas oficiales a la Eurostat, tiene que haber alcanzado ese 42% de hidrógeno renovable. ¿Cómo se va a alcanzar? Pues ahí está el siguiente paso, que es cómo se va a transponer esto. Es decir, ahora estamos en un proceso en el que el Estado miembro tiene que decidir qué mecanismos va a articular para que su industria alcance ese porcentaje. Y luego incidiré más en eso. De igual forma, en el transporte, por primera vez se establece un mínimo del 1% de RFNBOs en transporte en 2030, todo esto para 2030. Y también la directiva habla de un subobjetivo que este no es obligatorio, sino que quizás es un poco ambigua la redacción, pero se deja menos claro, un objetivo del 1,2% de RFNBOs también en el transporte marítimo. Y por otro lado, pues también otras novedades directivas que introduce otros mecanismos pues, en otros sectores, ¿no? Pero no vamos a entrar porque no son específicos de hidrógeno. Bien, entonces, como he dicho, ahora lo que tenemos que hacer, la directiva ya ha sido aprobada, fue aprobada a finales del año pasado, y ahora los Estados miembros tenemos que transponer. Las directivas no son de directa aplicación, sino que requieren una transposición. ¿En qué consiste esa transposición? Pues consiste en aprobar una normativa nacional, ya sea en forma de leyes o reales decretos, en función del tipo de obligaciones que haya que transponer, que tienen que aprobarse a nivel nacional. Y esas normas nacionales tienen que estar aprobadas como tarde el 21 de mayo de 2025, en el caso de esta directiva. Ese proceso de transposición implica varios pasos y ahora mismo estamos en el primero de ellos. Primero se hace una consulta pública previa para recopilar aportaciones, ideas, sugerencias de todo el sector. Después eso se cierra, se elaboran unos textos normativos, que ya es un proceso más interno a nivel de ministerios, y cuando ya se dispone de un texto, pues se somete a audiencia e información pública, que sería un segundo procedimiento de consulta, pero esta vez ya con un texto, con una propuesta. Esto se hace pues al final, ¿no? Cuando ya se dispone de un borrador de la norma. Una vez que se hace ese trámite de audiencia, ya se finalizan, se incorporan o no esas alegaciones que puedan venir y se aprueba la norma, ¿no? Lo más complejo puede ser que requiera una aprobación de una ley o una modificación de una ley. Esto obviamente se tiene que hacer a nivel de Congreso, de diputados y lleva más tiempo, ¿no? Pues lleva su complejidad. Finalmente, pues ya cuando entra en vigor, pues acaba la transposición. Entonces, ahora voy a entrar ya en lo que es el detalle un poco más de la consulta que tenemos abierta para la transposición de la del 3. Esta consulta tiene un plazo hasta el 20 de septiembre, o sea, todavía tenéis 9 días, que bueno, se ha publicitado este verano y espero que haya llegado la información al sector y si no, pues bueno, para eso están también estos webinarios. El contenido de la consulta en realidad son 3 formularios, o sea, la consulta se organiza con formularios, no se pueden enviar aportaciones en paralelo o por otra vía, sino que por motivos de eficiencia, dado el gran volumen de aportaciones que recibimos para este tipo de consultas, se ha organizado por formularios, es decir, hay que acceder a esta página web, entrar con un certificado digital que identifique a la empresa o a la persona que entra y hay que rellenar los formularios donde se permite escribir cualquier comentario. En este caso son 3 formularios, uno está dedicado a objetivos de RFNBO en industria y transporte, otro a criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones GEI, que es quizás más relativo a biomasa, por lo cual no vamos a entrar ahí, y otro relacionado con la Union Database, que es otra parte de la Directiva de Renovables, que bueno, el hidrógeno pues también está relacionado, pero es más horizontal. Bien, ahora me voy a detener muy brevemente a explicar un poco el contenido del formulario
relativo a los objetivos de regeneración en industria y transporte. En cuanto al objetivo de regeneración en industria, bueno, ya lo hemos comentado, es el artículo 22 bis de la directiva. Ahí tenéis el resumen del contenido del artículo. Y aquí se plantea una pregunta. Se pregunta por qué actuaciones considera el participante que son necesarias por parte de la Administración para facilitar el cumplimiento del objetivo. Como he dicho, el objetivo es para España a nivel de estadística nacional. Entonces, tenemos que recopilar ideas, sugerencias sobre cómo puede la Administración ayudar a la industria a alcanzar ese 42% de hidrógeno renovable en 2030. Se dan unas opciones, se habla de incentivos no financieros a la producción, incentivos no financieros al consumo, apoyo a producción y consumo, que sería una combinación de las dos anteriores, y luego se pide una justificación. Bueno, es una forma, se ha estructurado así la pregunta. Agradecemos que se vaya por estas opciones, pero evidentemente también se pueden sugerir otro tipo de mecanismos, como pueden ser ayudas o otro tipo de incentivos. Y para eso también hay una pregunta, la pregunta 20 al final del cuestionario, en la que el participante puede escribir lo que quiera, ¿no? Lo que quiera para complementar sus respuestas, para no dejarlo muy cerrado. Esto por la parte del objetivo de regenerado en industria. Por la parte de transporte, igual, hay una serie de preguntas. Disculpad esta transparencia porque al final queda mucho texto y no me gusta que haya quedado así, pero bueno. Es un poco para explicar que este objetivo de regeneración en transporte es más complejo. El de industria es algo nuevo, totalmente nuevo, pero el de transporte sí que está relacionado con el mecanismo que existe actualmente a nivel nacional para obligar a los operadores de combustible a mezclar biocombustibles en gasolinas y gasóleos. Bien, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, el artículo 25, el objetivo de renovables en transporte de la ADER, hasta ahora se centraba sobre todo en biocombustibles. Desde hace ya muchos años este objetivo está traspuesto ya en España y se ha traspuesto en forma de un mecanismo de obligación para esos operadores de combustible de mezclar biocombustibles, ¿no? Como digo. ¿Qué ocurre? Ahora esto se abre, esta obligación se tiene que abrir a los RFNBOs y a otros combustibles, con lo cual estamos ahora en un punto que tenemos que modificar nuestro sistema, el sistema que se llama, algunos lo conoceréis, se llama SIGBIOS. Tenemos que modificarlo para permitir a los sujetos obligados, por un lado, a introducir sus ventas de RFNBOs y por otro lado tenemos que modificar esos objetivos nacionales que había hasta ahora que solo aplicaban a biocombustibles para incorporar estos objetivos nuevos de RFNBOs de ese 1%, ¿no? Aquí simplemente explico un poco la normativa que rige a SIGBIOS hoy en día, que además se ha modificado recientemente, pues porque puede ser de utilidad para los participantes. Pues bien, como digo, en resumen, España ha de adoptar mecanismos nacionales para modificar este SIGBIOS y adaptarlo a RFNBOs, ¿no? Entonces, el cuestionario hace una serie de preguntas al participante. Por un lado, se pregunta si se considera conveniente que se mantenga como está hasta ahora esta obligación en términos energéticos o tenemos que ir hacia una obligación en términos de reducción de emisiones, porque esto es una posibilidad que da la directiva. Hay países que lo tienen en energía y hay países que lo tienen en emisiones, como el caso de Alemania. Por otro lado, se piden aportaciones en general a cómo se debe regular ese nuevo subobjetivo de RFNBOs, porque hay que tener en cuenta que la directiva marca un mínimo del 1%, pero los países podemos ser más ambiciosos. Es decir, habría posibilidad de que España exigiera más de ese 1%. Por otro lado, también se pregunta si sería conveniente establecer subobjetivos diferenciados para bios avanzados y para RFNBOs, porque en la directiva van juntos, pero también cabe la posibilidad de separarlo. También se pregunta sobre ese otro subobjetivo para el sector del transporte marítimo, si se considera que España debería hacerlo obligatorio. Y más cuestiones. Se entra también en la cuestión de los RFNBOs como producto intermedio para la producción de carburantes, cómo se debe regular esta cuestión. Se pregunta por la posibilidad de ampliar esa obligación nacional
de mezcla de BIOS a otros combustibles fósiles, aparte de gasolina, gasóleo y a otros sujetos obligados. Actualmente están incluidos los operadores al por mayor. Como digo, al abrir el abanico de combustibles, pues se plantea la posibilidad de que se modifique este mecanismo y no aplique solo a operadores petrolíferos, sino que entren a otros sujetos obligados. Es decir, como veis, son preguntas muy abiertas porque estamos en un momento de, no sé si decir brainstorming o de recibir ideas del sector sobre cómo debe España replantear su mecanismo actual, que como digo, está orientado a BIOS y a operadores petrolíferos, para abrirlo a los nuevos combustibles, ¿no? A RFNBOs y a otros. Ya voy finalizando. Por otro lado, también hay otro formulario de la Union Database. La DER3 ha modificado el artículo 31 bis que trata sobre la Union Database, ha modificado partes del funcionamiento, sobre todo ha incluido el tema de los gases renovables, cómo han de consignarse en la Union Database, cómo es la interacción entre las garantías de origen y los certificados que se han de enviar a la Union Database. Es un tema muy complejo que actualmente está dando muchos problemas el arranque de esta base de datos, que ha empezado por los combustibles líquidos, pero que se quiere llevar a combustibles gaseosos y está dando muchos problemas, mucho debate. Pues también se piden aportaciones en general de cómo se debe transponer a nivel nacional y también incluso se solicita valorar las dificultades de esos usuarios, operadores económicos que ya están participando en la Union Database con objeto de, bueno, recopilar información para hablar con la Comisión Europea e intentar de mejorar el funcionamiento. Y ya lo último, aparte de esta consulta pública previa de la Directiva de Renovables, hay otra directiva, como he mencionado anteriormente, muy relevante para el hidrógeno, que es el llamado paquete de hidrógeno y de gas, que es la Directiva 2024-1788. Esta directiva se ha aprobado muy recientemente, durante el mes de julio, y aquí hemos querido ser más rápido porque es muy complejo el trabajo que hay que hacer de transposición y hemos lanzado ya la consulta pública previa también. Desde el 5 de septiembre hasta el 16 de octubre va a estar abierta y esta consulta pública previa tiene tres partes. Por un lado, se piden alegaciones, comentarios, sugerencias para transponer la directiva. Esta transposición va a ser compleja porque va a requerir pues, nuevas modificaciones legales de la ley de hidrocarburos o incluso una nueva ley de hidrógeno. O sea, todo esto está por definir. Y por otro lado también hay otros dos formularios en los que se piden aportaciones para implementar el reglamento que va asociado a la directiva, que también se ha aprobado en julio, que trata cuestiones más de detalle. Y luego una tercera consulta, formulario, que es sobre la actualización de la normativa sectorial en general de tanto de hidrocarburos líquidos como gaseosos, por otras cuestiones que pueden no tener que ver con la directiva, ¿no? ¿Qué modificaciones se consideran, por ejemplo, necesarias en el Real Decreto que especifica los combustibles para incorporar los combustibles sintéticos, por ejemplo? O cuestiones relacionadas sobre todo con nuevos combustibles, con protección de consumidores y otros temas que creemos que la normativa actual necesita una actualización. Hemos querido aprovechar esta consulta, dado que esta directiva y este reglamento nos van a obligar a cambiar muchas cosas de la ley de hidrocarburos y de la normativa básica del sector, pues hemos pensado que era conveniente pedir sugerencias sobre el resto de normativas, reales decretos, etcétera, que aplican al sector. Creía que era muy importante, aunque no es el tema del día, creo que era importante mencionarlo porque es el otro gran trabajo que tenemos por delante en el Ministerio y en el cual agradecemos que participe, como siempre, el sector. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Isidoro y de nuevo remarcar la oportunidad que tiene el sector de aportar sus alegaciones a través de esta consulta pública previa y animaros a todos a hacerlo y recordaros que estamos también recogiendo alegaciones para la posible emisión de alegaciones conjuntas por parte de la Asociación Española del Hidrógeno a través de un formulario que cerrará el próximo lunes para todos nuestros socios. A continuación, Daniel Fraile, jefe de Políticas y Regulación de Hydrogen Europe,
Te cedo la palabra a Daniel para que puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias por la invitación también. Es un placer para mí estar en esta reunión y ver cómo poco a poco la Directiva de Renovables empieza a transponerse a nivel nacional después de tantos debates en Bruselas. Voy a intentar ser breve debido a lo que nos queda de tiempo. Lo primero, brevemente presentar la asociación en la que trabajo. Somos la patronal europea, representando a toda la cadena de valor del hidrógeno, incluyendo proveedores de tecnología, productores de hidrógeno, transmisión, distribución, pero también los consumidores, que creo que hace la asociación bastante diversa en opiniones y en puntos de vista. Y también contamos con una red de asociaciones nacionales como la española, con más de 30 miembros. Y también contamos con la participación de regiones a nivel local, con más de 45, incluyendo en España Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias. O sea que trabajamos también con gobiernos a nivel regional. Un poquito de marketing, simplemente decir que organizamos nuestro evento anual este año en noviembre, sería la tercera edición, traemos más de 6.000, 7.000 personas a este evento con una gran riqueza a nivel de debates de políticas y lo hacemos junto con la Comisión Europea y la Clean Hydrogen Partnership. Así que os invito a todos a venir, es de acceso gratuito y bueno, ese es el lugar para hablar de todos estos temas del sector del hidrógeno y de la regulación. Rápidamente, solamente explicar un poco el consumo de hidrógeno a nivel europeo. Vemos que en los últimos 4 años ha estado bajando un poquito, sobre todo debido a los precios altos de la energía. Hemos visto como particularmente en el sector del amoníaco hemos visto una reducción importante del consumo. También se nota una reducción en el consumo del metanol. O sea, y lo que también hemos visto ha sido un incremento de la demanda del hidrógeno en las refinerías, debidamente a que se ha intentado reducir la dependencia con las importaciones que venían de procedencia de Rusia. Pero vemos que desde 2019 tenemos una reducción de alrededor de 11%, estamos alrededor de 8 millones de toneladas de consumo. Y si vemos por país, lo que vemos es que básicamente la mitad de ese consumo va a refinerías y la otra mitad a la industria. Y España es el cuarto mayor consumidor de hidrógeno a nivel de la Unión Europea, no de Europa, perdón. Eh, Específicamente en España, casi todo el consumo está concentrado en refinerías, con un 82% y el resto un 12% en amoníaco y bueno, otras actividades industriales como el metanol, también directamente como combustible para calefacción, ¿no? Esta es la situación en España, rápidamente, para dar un poquito de contexto. Eh, a- Tanto Antonio como Isidoro han hablado bastante de las políticas del Fit for 55, así que yo no voy a entrar en eso. Lo que voy a mostraros es bueno, un análisis, ¿no? Un modelo que hicimos de cuál sería la demanda producida por estos diferentes objetivos que habéis estado presentando anteriormente. Y lo que vemos es que por obligaciones, digamos, la Directiva de Renovables llegaría a una demanda en industria de alrededor de 1,5 millones de toneladas, con el 42%. También con los objetivos vinculantes en aviación, tendríamos una demanda de alrededor de 200.000 toneladas de hidrógeno. Y si consideramos el objetivo en marítimo, que realmente no es vinculante, el del 1%, pero a 2030, tendríamos otros 0,2 millones de toneladas. Luego, como explicaba Isidoro, en la directiva de renovables hay este 5% de combinado de biofuels y RFNBO, y eso nos podría dar una demanda entre 0,2 y 2,4 millones de toneladas. Y luego, si también consideramos las estimaciones de la patronal de acero a nivel europeo, podríamos tener una demanda adicional de 1,6 millones de toneladas. O sea que básicamente para 2030 calculamos que entre un 2,1 y un 6,4% de demanda, o sea, perdona, 2,1 y un 6,4 millones de demanda podríamos tener en Europa si se llegan a cumplir estos objetivos que son bastante ambiciosos, ¿no? Bueno, y ahora en el tema de la transposición de la red, esto lo voy a saltar porque ya se ha explicado. Nosotros lo que hemos hecho en los últimos meses ha sido discutir un poco las diferentes opciones para implementar el objetivo en industria, particularmente.
Y como se estaba especificando antes, el objetivo es a nivel nacional, pero nosotros hemos visto que obviamente también se podría aplicar este objetivo, los gobiernos tienen la oportunidad de aplicar este objetivo a las empresas. Entonces hemos trabajado con tres escenarios. Uno que sería que el objetivo se queda a nivel nacional y por tanto los gobiernos tendrían que incentivar muchísimo la inversión para poder llegar a cumplir con sus objetivos, ¿no? Esto obviamente tiene un efecto bastante positivo en las empresas en particular porque no tienen ninguna obligación y casi todo el esfuerzo recae también en el gobierno y prevemos que sin suficientes ayudas públicas esto sería bastante complicado de cumplir. Entonces nos enfocamos en, bueno, pasar el objetivo a nivel sectorial, por ejemplo, un objetivo para el amoníaco, un objetivo para la industria del metanol, o aplicar el objetivo de forma distribuida a todos los consumidores, que es la opción aquí en el centro. Ese objetivo nos parece, o sea, esa opción de implementación nos parece la más adecuada porque vemos que es la que llevaría a más inversiones y a poder conseguir el objetivo, pero obviamente pone muchísimo presión en las empresas individuales. Y una presión que si están, digamos, actuando en un mercado global, puede llevarles a tener que cerrar las empresas por no poder eh, afford, no me sale la palabra, para no poder conseguir pagar los costes adicionales de este hidrógeno renovable. Entonces, nuestra posición, que la hemos publicado ahora en junio, es que nos gustaría nos gustaría que los gobiernos impongan obligaciones a la industria siempre y cuando se cumpla una serie de prerequisitos. Esos son muy importantes y son los que se muestran en esta transparencia. Lo primero es tener suficiente acceso a financiación y apoyo por parte del gobierno, sobre todo desde el punto de vista del consumidor de hidrógeno. Entonces ya estamos viendo como, por ejemplo, Alemania ha introducido un mecanismo de contratos por diferencia para ayudar a los off-takers, ¿no? A los consumidores. Pensamos que esto es fundamental. Si queremos poner obligaciones en empresas, también tenemos que ayudar a esas empresas. El segundo tema es la infraestructura. Si ponemos obligaciones a consumidores específicos, es muy complicado si no tenemos acceso a una infraestructura de hidrógeno. Entonces, creemos que es un prerequisito también trabajar en la infraestructura, definir quién va a ser el operador, tener un marco de financiación, un marco de regulación claro para que se puedan llevar a cabo esas inversiones. El reconocimiento de los RFNBOs, como se explicaba por la parte de los sistemas de certificación, es súper importante. Ya se ha dado ese primer paso esta semana con ese anuncio de la Comisión Europea. Oficialmente todavía no están completamente aprobados, entonces tenemos que seguir esperando. Pensamos también que es muy importante, con una serie de cuotas en empresas, que haya un sistema de créditos que se puedan transferir entre empresas, para que algunas empresas que hagan una sobreinversión puedan vender esos créditos a empresas que no hayan sido capaces de invertir en su propia producción o consumo local del hidrógeno. Eso, por ejemplo, existe ya en los sistemas de la red 2 de transporte, por ejemplo, en Alemania y en Francia, en Holanda, hay un sistema de cuotas que se pueden intercambiar y funciona bastante bien, ¿no? Eso crea un mercado, crea incentivos bueno, pues para mayores inversiones. El product labeling, esto es lo que se está llamando cada vez más a nivel europeo, son lead markets. Quiere decir que se vaya la cadena de valor aguas abajo y se introduzcan obligaciones a consumidores de productos que puedan contener hidrógeno renovable. Por ejemplo, en el sector automovilístico, que se impongan cuotas para el uso de acero que venga de origen renovable. Entonces, llegando a esas cuotas a los consumidores, que en realidad, por ejemplo, en el caso de un coche, aumentaría el precio de alrededor de 200 euros en el precio total del coche si se pone acero renovable, pero eso puede incrementar muchísimo la demanda del acero y puede que lleve a inversiones, ¿no? A cerrar algunas inversiones. Y bueno, tenemos otra serie de precondiciones, tampoco me quiero alargar mucho aquí. La última es el tema de las multas. Obviamente las obligaciones tienen que ir con multas a nivel de empresa, pero pensamos también que es muy importante a nivel de país. Si la comisión no es muy clara a nivel de las multas que se le puede poner a los países, a priori tenemos la impresión, o el miedo de que a día de 2030 los países no hayan cumplido con los objetivos y no haya ninguna repercusión.
Entonces pensamos que a nivel europeo y a nivel nacional tendría que ser bastante más claro también el tema de las multas. Em, Bueno, aparte de nuestro posicionamiento sobre la transposición de las renovables, esta semana pasada la Comisión ha publicado una guía para ayudar a los gobiernos a transponer la directiva. Entonces, hemos hecho un análisis rápido y, bueno, hay un par de cosas que clarifican que me gustaría compartir. Lo primero es que efectivamente vuelven a clarificar que el objetivo es a nivel nacional y ahí se queda, pero los Estados miembros tienen la posibilidad de imponer los objetivos en las empresas. Y ellos también consideran que si esas cuotas se pasan a las empresas, que hay que considerar el impacto que pueda tener en la competitividad, es algo importante, y también que se ayude con apoyo financiero y que se tengan que a través de ayuda de Estado y que se tengan que verificar con la Comisión Europea. O sea, que ellos también reconocen la posibilidad, pero no la imponen. También clarifican bastantes temas sobre el cálculo del objetivo global en cuanto al numerador y al denominador. No me quiero meter mucho en eso, pero había una pregunta ahora mismo en el chat de si en las refinerías que produzcan, digamos, productos que no son de combustible para el transporte, si esas refinerías también tienen que cumplir con el objetivo. Nosotros pensamos que en principio sí. Si tú utilizas hidrógeno como un producto intermediario en la refinería, eso debería de también tendría que hacerse un 42% renovable. Algo que también ha clarificado la comisión es que si utilizas RFNBOs como un producto intermediario en la refinería para luego producir un combustible fósil, esos también contribuyen al objetivo de transporte. Que es algo que, por ejemplo, en Holanda se estaba discutiendo mucho y en el gobierno al principio estaba en contra de reconocer lo que se llama el refinery route como una solución para cumplir el objetivo de transporte. Y creo que otra cosa también importante es el tema del blending. La comisión y también está relacionado con el Union Database, la comisión ha clarificado que si alguien introduce hidrógeno en la red de transporte de gas natural, solamente si al final de la línea alguien lo reconvierte otra vez en hidrógeno, en ese caso sí que se puede contabilizar para la directiva. Pero si se utiliza directamente el gas natural, aunque se pagase un crédito por el hidrógeno renovable, un premium, no se podría contabilizar. Yo creo que eso es algo bastante importante. Nosotros hemos hablado con muchos promotores de proyectos que tenían la intención de hacer al principio un blending hasta que la infraestructura esté disponible. Y aquí la comisión, pues, dice que esto no es posible. Entonces, es algo que nosotros queremos continuar investigando porque podría ser una solución, por lo menos a corto plazo, hasta que la infraestructura se desarrolle. Por último, a nivel de transporte, lo que explicaba antes, el refinery route. Bueno, hay un par de clarificaciones, pero bueno, que son útiles, yo creo, a nivel de entender la directiva, nos ha ayudado bastante. También es verdad que otras cosas no se han clarificado. Hay un famoso Recital 63 que hablaba que Estados miembros pueden utilizar una excepción para excluir algunas plantas de amoníaco de la contabilización del objetivo. Ahí, sin embargo, no han dado ninguna clarificación de cómo los países miembros pueden utilizar esa excepción. Y pensamos también que hay otra cosa importante que tampoco se ha llegado a clarificar. Bueno, se ha clarificado que el tema de los importes de derivativos no contabilizan en el denominador. Esto lo que quiere decir que si las empresas en un país determinado empiezan a importar muchísimo fertilizante convencional o fertilizante, por ejemplo, azul, pues obviamente eso iba a disminuir la necesidad de cumplir con el objetivo, porque reduces el denominador. Entonces, eso lo que está permitiendo de alguna manera la forma de la directiva es que empresas puedan dejar de producir amoníaco, fertilizante o metanol en Europa y se vayan fuera de Europa. Y eso no está protegiendo al sector, digamos, ¿no? Entonces, obviamente la Comisión no tenía ninguna posibilidad de cambiar la legislación en estas guías, pero nos hubiese gustado que reconociesen el problema y que empiecen a investigarlo para que se pueda en un futuro cercano evitar. Bueno, ese es nuestro análisis de las guías.
También compartir con vosotros un poco la situación en otros países, de cómo se está tratando el tema. El país que más desarrollado está en el tema de la discusión de la transposición es Holanda. En Holanda se planteó, sobre todo para el objetivo, o sea, para el objetivo de industria, se planteó que la mitad del objetivo se impusiese con cuotas en empresas y la otra parte del objetivo fuese el gobierno que a través de incentivos pudiese llegar a cumplir con los objetivos. Que tenían aquí un 24 que seguramente baje a un porcentaje un poco menor, pero seguramente esa será la solución en Holanda. Todavía van a empezar a una consulta pública y están debatiendo muchas cosas. Como os decía, el refinery route se ha concebido como una opción para cumplir con el objetivo de transporte. Sin embargo, ellos utilizan un mecanismo de créditos, de intercambio de créditos, y están discutiendo si esa solución generaría el mismo número de créditos que otras soluciones. O sea, lo aceptan, pero están intentando reducir los incentivos para la ruta de las refinerías. En Francia la situación está un poco parada con todos los cambios que ha habido a nivel de gobierno. En Alemania se está yendo por la solución de dejar los objetivos a nivel nacional, porque esa va a ser la solución final. Y lo que están ahora es un poco discutiendo con la Comisión Europea hasta qué punto pueden ayudar a empresas con ayudas de Estado. En Bélgica, como siempre, la política es muy complicada y han decidido dividirlo por regiones. Van a utilizar los mecanismos de flexibilidad para excluir algunas plantas de producción de amoníaco y metanol. Y también yo estoy casi seguro que al final van a optar por un objetivo a nivel nacional, puesto que hay mucha industria alrededor de los puertos y hay mucha presión para que esos objetivos no se hagan a nivel nacional. Tampoco tienen muchos productores de hidrógeno en el país. España, bueno, pues como estamos comentando hoy. En Dinamarca, por ejemplo, han decidido no implementar nada a nivel de industria porque tienen muy poquita industria y piensan que eso se va a cumplir rápidamente. Entonces no tienen que buscar ningún tipo de regulación específica. Y bueno, otros países, por ejemplo, Italia va a empezar también ahora en septiembre, así que estamos más o menos todos los países al mismo nivel, pero por ejemplo, en centro de Europa, República Checa, piensan que no pueden integrar nada de la Directiva 3 de renovables porque no tienen ningún marco regulatorio para el uso del hidrógeno. Están muy retrasados, por ejemplo, y ahí van a tener bastantes problemas. Entonces nosotros, para resumir un poco, lo que nos gustaría ver es, pues, intentar pasar las cuotas a empresas, siempre y cuando se pongan esos enablers. Y esto se podría hacer de una manera gradual, a lo mejor imponiendo cuotas solamente para una parte del objetivo, eso podría ser una opción. Y nos gustaría también ver que se empieza a estudiar mucho más el tema de las importaciones para evitar este carbon leakage. Y también pienso que sería importante que la transposición refleje la ambición y los objetivos que están en los planes de energía y clima, que vayan ligados de mano a mano. Por último, tuve la oportunidad de ver las preguntas que Isidoro nos ha estado presentando y hemos tenido unas discusiones a nivel interna y me gustaría dar tres pinceladas un poco de lo que pensamos, ¿no? De esas preguntas, sobre todo con la pregunta de transporte, de si la cuota debería ser 29% de renovables o reducción del 14%. A nuestro punto de vista no hay mucha diferencia. Yo creo que la cuota de reducción de emisiones es más realista porque no está influenciada por los multiplicadores. Entonces, realmente este 14% es lo que el sector es capaz de conseguir, mientras que el 29% es ficticio porque en realidad es solamente la mitad de ese porcentaje. Pero como en España ya hay un sistema para el tema de los biocombustibles que es del porcentaje de combustibles en el mix final, a lo mejor es más sencillo continuar con el formato que ya tenemos en España, ¿no? Y para dar un poco de continuidad. Yo creo que sería también importante, aparte de eso, es intentar desarrollar estos mecanismos de mercado para intercambiar los créditos y conseguir cuotas. Y también una cosa que ha explicado Antonio, que es los multiplicadores de un 2% y 1,5%, sería bastante importante también clarificar esto a nivel nacional, cómo se interpreta, porque nosotros también lo interpretamos de la misma manera, que son acumulables,
pero en otros momentos otra gente lo interpreta de forma distinta. Entonces, estaría bien que el gobierno clarificase eso. Creemos que en la cuota de transporte el 1% es bastante pequeño. Nos gustaría ir a las recomendaciones de la Comisión Europea cuando se hizo lo del REPowerEU, que se pidió un 5% de RFNBO. De cualquier manera, creo que sería mejor si el gobierno es capaz de clarificar esas cuotas para dar un poco más de predictibilidad al sector y entender cuál es el tamaño del mercado entre biocombustibles y RFNBO. A nivel de la pregunta de nivel marítimo, yo creo que sería bastante importante imponer estos objetivos a través de la Directiva de Renovables, porque efectivamente, como nos explicó Antonio al principio, el objetivo marítimo, la obligación es solamente 2034. Sí se ve que en 2031 no se está llegando a los niveles requeridos. Entonces, en vez de esperar hasta 2031 para ver que no hemos hecho nada y empezar más rápido ahí, pienso que si ponemos ya ese objetivo a 2030, ayudaría al sector a hacer el ramp up. Básicamente lo dejo ahí. Yo creo que esas son unas pinceladas, pero obviamente a manos de Antonio, de Marina y de los compañeros de la Asociación Española de daros la respuesta que más les interese a los actores en España, obviamente, pero bueno, simplemente contribuir un poco también con nuestra perspectiva. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Quería aprovechar para agradecer a todos los ponentes, Antonio, Isidoro, Daniel, por vuestro tiempo y estos insights tan valiosos para el sector en España. Gracias a todos los asistentes por participar. Hemos llegado a la hora final del webinar. Solamente aclarar que este webinar está siendo grabado y se hará público a través del canal de YouTube de la asociación, y las diapositivas se podrán compartir a través del área privada accesible para socios de la asociación. Hemos tratado de responder a las preguntas a través del chat. Muchas gracias, Isidoro, de nuevo, para aprovechar el tiempo, pero lamentablemente nuestros ponentes deben marchar y no les queremos quitar más tiempo. Si alguna pregunta ha quedado sin responder, podéis enviárnosla por correo. Voy a dejar mi correo aquí en el chat y yo trataré de responderlas si es posible, y si no, trasladarlas a nuestros ponentes por si ellos pudieran darle respuesta. Muchas gracias de nuevo y que tengáis todos buen día. Igualmente. Gracias. Gracias. Buen día a todos.